Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cómo estás? Acá estoy conectándome nuevamente. ¿Cómo es que estás ahí del otro lado? Con vos que decidiste acompañarme, con vos que por ahí estabas curioseando un poquito. Así que ya te invito a que de antemano te suscribas si todavía no te suscribiste en este que es el canal de Corazón Misionero, donde tenemos como meta fundamental anunciar la palabra de Dios, llevar ánimo, paz, libertad al oprimido, que podamos estar siendo canales de bendición para tu vida, para vos, para tu casa, para tu familia. Y hoy quiero compartirte un estudio sobre el ayuno. Estoy acá con mi cuadernito de oración, que ya no los hago cuadernos, ya yo me voy armando carpetas donde, bueno, esta vez yo tuve la creatividad de ponerlo en los dos idiomas, que son donde el Señor me ha llevado a llevar la palabra principalmente. Hoy me está desafiando a hacerlo en inglés y me está costando un poquito volver. No, nunca alcancé la fluencia en el inglés, pero ya estoy un poquito más ordenada, un poquito más enfocada en esa misión. Vamos a ver cuál es el lugar a donde el Señor nos lleva. Lo que Él dejó bien claro es que sería para el pueblo de habla inglesa. Y acá estoy entonces preparándome a cómo llevar un cuaderno de oración. A veces uno no sabe ni cómo construirlo. Y quiero ya animarte a que vos estés participando de nuestro discipulado cristiano online, eh, en donde vamos a estar enseñando también acerca de esa vida de oración y cómo ordenarla, cómo estar siendo responsables con esa intercesión constante por los nuestros, por nuestra familia, por nuestros seres queridos. Pero hoy específicamente vamos a estar hablando de los tipos de ayuno que existen en la Biblia, inclusive porque estamos cerquita, a pocos días del ayuno de 40 días que fue propuesto por en realidad, las asambleas de, de iglesias cristianas en Argentina y el movimiento Argentina Oramos por Vos, que lo extendemos a todas las naciones. Digo lo extendemos porque yo me sumo a él como participante, no soy parte del cuerpo organizador, simplemente en el tiempo que estuve en Argentina en la misión, que fueron estos últimos 6 años, en realidad este último año ya volviendo para Brasil, pero los últimos 6 años que pasé en Argentina, con mucha alegría y satisfacción de saber que la Argentina o las iglesias de Argentina se organizaron, se unieron de esa manera para estar levantando clamores anuales eh, por nuestro país, por las naciones y por luchas específicas por las cuales los países entraron, donde sabemos que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría y donde podemos ver el avance del enemigo de forma astuta, de forma cruel en las naciones, y donde sabemos también que cuando vos y yo nos posicionamos como soldados de Cristo, cuando vos y yo decidimos creer en ese Dios que creó todas las cosas y que nos da la condición de ser coherederos con Cristo y alcanzar un lugar de privilegio, de bendición y de empoderamiento en su presencia, entonces nosotros pasamos a entender también que de verdad los últimos tiempos serán cada vez más difíciles, pero que vos y yo no tenemos por qué ceder al movimiento del enemigo. Vos y yo tenemos estrategias del cielo para poder ser, además de sal y luz en esta tierra, ayudando a otros a aliviar sus dolores y a poder ser libres de la esclavitud. Además de eso, nosotros podemos pasar por estos tiempos difíciles de una manera totalmente diferenciada, no solamente no siendo destruidos, sino rescatando a otros de la destrucción. Y en este proceso de ayuno, que es en la vida de ayuno, también la vamos a explicar cómo es este proceso, de cómo instalamos, para vos que tal vez no tenés una vida de consagración, de ayuno, y no conocés muy bien de qué se trata. En una de las clases de nuestro discipulado cristiano vamos a estar enseñando las bases de esa vida de ayuno. Hoy quiero compartir
un estudio un poquito más profundo al respecto, no solamente de los tipos de ayuno que existen en la Biblia, sino que también cómo prepararnos para ayunar, cómo prepararnos no solamente físicamente, sino emocionalmente, espiritualmente, cómo prepararnos para el ayuno, qué cosas pedir, cómo pedir, cómo presentarnos delante de Dios, cómo organizarnos, y qué hacer también durante el ayuno para que podamos tener una orientación bastante amplia al respecto de ese ayuno y podamos sacarle el máximo provecho, siendo que el ayuno no podemos verlo solo como un sacrificio, sino como una oportunidad tremenda que vos y yo tenemos de vivir lo sobrenatural y de ser revestidos, de poder experimentar el conocer más a nuestro querido y amado Salvador. Así que ahí, en este momento, vamos entonces a iniciar. Quiero invitarte a poder estar, acá estoy con mi estudio en manos y vamos a empezar entonces a entrar en este estudio. ¿Cuántos tipos de ayuno existen en la Biblia? La Biblia habla de 3 tipos principales de ayuno de alimentos: el ayuno total, el ayuno con agua y el ayuno parcial. También tenemos ejemplos de abstinencias de otro tipo de cosas, que lo realizamos en nuestra vida cotidiana, que estas abstinencias podrán ser consideradas también como ayuno, ¿ok? Vamos a explicar en qué tipo de situaciones. El ayuno sirve para que vos te aproximes de Dios, ese es el objetivo principal, amén. Colocando tus necesidades espirituales en primer lugar, y la comunión con Dios es lo más esencial que la propia comida. Por eso nos desafiamos a estar uniéndonos con el Señor, buscando esa condición de ser uno con Él. Amén. El ayuno ayuda a concentrar un poco más nuestra vida en las cosas del reino. La Biblia nos enseña, en ella encontramos varios ejemplos de algunos tipos de ayunos diferentes y vamos a dar esos ejemplos. Vos podés realizar cualquiera de esos ayunos desde que tu salud lo permita. Necesitamos ser conscientes de cuál es la condición en la que nos encontramos y realizar estos ayunos no solamente bajo nuestra elección o nuestra tentativa de empezar a buscar más de Dios, sino que bajo la dirección de Dios. Es muy importante que vos estés orando, pidiéndole a Dios esa dirección. Amén. A Dios le encanta interactuar con nosotros. Él hizo todo lo que hizo para poder tener una comunión con nosotros, una vida con nosotros. Amén. Entonces, por ejemplo, si tenés algún problema de salud, o por ejemplo las mujeres que están embarazadas, es muy importante que consulten al médico antes de realizar algún ayuno, pero mucho más importante, yo quiero desafiarte, que consultes al médico de médicos, que es nuestro querido Señor. Amén. Nunca el Señor te va a orientar a hacer algo que vaya a perjudicar tu salud. Y también estaría bueno que podamos ser conscientes y en realidad sensatos más que conscientes. Yo he escuchado muchas veces cuando generalmente o más cuando convoco como pastora o como misionera, como líder de algún departamento, me ha pasado de escuchar gente de antemano ya atajarse y decirme, no, yo no puedo ayunar porque yo tomo medicación, por ejemplo, ¿no? Por eso que hoy yo quiero abrir tu abanico de posibilidades y que puedas entender que estés tomando medicación no te restringe de una vida de consagración, de una vida de busca. No te restringe, no te impide que vos puedas estar realizando algún tipo de ayuno. Amén. Atajarse rápido y que espontáneamente, casi como reacción espontánea, te salga la declaración, no, yo no puedo ayunar porque tomo medicación,
es prácticamente una posición omisa, es una actitud de falta de compromiso o falta de realmente deseo de conocer más a Dios. Amén. Porque como dije antes, el ayuno no es apenas un sacrificio físico. El ayuno es una oportunidad que vos y yo tenemos de conocer más a Dios y es algo que Dios estableció. Y Dios sabe cómo funcionamos, Él estableció sus reglas y nosotros solamente podemos obedecer. Aquel que te creó, aquel que te formó con amor, con sus propias manos, Él jamás hará algo para dañarte, para perjudicarte en ningún sentido, en ninguna de las áreas de tu vida. Entonces, desde ese lugar es muy importante que nosotros encaremos la vida de consagración, encaremos cualquier tipo de ayuno que vayamos a realizar, cualquier sacrificio para poder acercarnos a Dios y no para estar sufriendo. Amén. Entonces, es muy importante sí que consultes al médico, pero que conozcas cuáles son los tipos de ayuno que existen y que vos podés hacer, por supuesto, como cualquier otro ser humano. Amén. Dios no quiere que nada se estropee en tu vida, al contrario, lo que Él tiene para vos es crecimiento, experiencias y el deseo intenso de hacerse conocido por vos. Amén. Ayuno total, entonces vamos al primer tipo de ayuno. El ayuno total es cuando vos no comés nada y cuando no tomás nada. Es total, es una restricción total de cualquier ingesta, que tanto de bebida como de sólidos, tanto de comida. Este tipo de ayuno fue practicado por Esther antes de que ella fuera a hablar con el rey. ¿Se acuerdan la historia de Esther? Si no la leíste, andate a la Biblia, toma tu Biblia y hacelo meditando en la palabra. Conocé la historia de Esther y cómo fue hasta el rey de Persia para poder presentarse, aún ella sabiendo que ella era la preferida del rey, sabía que habían reglas y en ese momento había una regla muy radical. Aquel que se presentara de forma espontánea delante del rey podía ser decapitado, ¿ok? Entonces, es muy importante que vos y yo sepamos cómo funcionan las reglas del cielo, también existen y nosotros debemos respetarlas. Ok, entonces el ayuno total es cuando no ingerimos nada de ningún tipo, tanto sólidos como líquidos. Ese tipo de ayuno fue practicado durante 3 días por la reina Esther. Esto está registrado en el capítulo 4 del libro de Esther, del versículo 15 al 16. El ayuno total debe ser practicado apenas por cortos periodos de tiempo. Vigilemos mucho con eso, porque nosotros, por ejemplo, está comprobado científicamente que nuestra contextura física, ella está formada por un 75% de agua. Entonces, al pasar los días, nosotros vamos sufriendo deshidratación y eso puede afectar el funcionamiento de los órganos de nuestro cuerpo, de cualquiera de ellos. Eso puede traer problemas serios de salud. Entonces sí es necesario que conozcas los tipos de ayuno y cómo realizarlos. A mí el Señor me ha hecho, después de un buen tiempo de practicar una vida de consagración, empecé con un día de ayuno en la semana. Primero empecé una vez por mes, y después fui aumentando para una vez por semana. Es importante que vos también sepas que al llegar a la presencia de Dios debe existir una práctica del ayuno, pero de forma paulatina, como cuando vos iniciás cualquier otra actividad física, por ejemplo, porque estamos hablando de la parte física, ¿no? De una restricción que le vamos a dar al cuerpo de algo que no está acostumbrado. Entonces, esos impactos o cambios radicales en el cuerpo físico no son saludables, ¿ok? Entonces, principalmente si vos estás con algún problema de salud, es muy importante que prestes atención a esas necesidades de ir acostumbrando al cuerpo de a poquito, ¿ok? Entonces, este ayuno total debe ser practicado por cortos periodos de tiempo. Y la recomendación es que sean de 12 horas a un máximo de 3 días.
Atención, este tipo de ayuno más radical que no debe ser practicado por más tiempo que 2 o 3 días, puede pasar tiempo en que ese ayuno pueda darnos graves problemas de salud y hasta la muerte. Por eso es muy importante que tengas conciencia en el cuidado de tu salud. Sea prudente entonces, porque enfermarse o morirse por causa de un ayuno no glorifica a Dios. Dios no espera eso de nosotros. Cuando Él nos habla de nosotros sacrificarnos en el Nuevo Testamento, lo hace a través de las cartas del apóstol Pablo, y una de las recomendaciones está en la carta a los Romanos, capítulo 12, donde dice que nosotros nos presentemos como sacrificio vivo, ¿ok? Él no está hablando en ningún momento, de hecho, de los sacrificios de vidas, de matar vidas, de terminar con vidas, mucho menos con la nuestra, porque Jesús no iba a dar su vida para que nosotros vivamos en vano. Amén. Nuestra esperanza de vida eterna es de vivir con Él en la eternidad, pero Él nos prometió también una vida buena y abundante acá en la tierra. Entonces, los sacrificios que Dios te pide no son de muerte, son de vida. Sacrificio vivo, presentémonos como sacrificio vivo para que experimentemos la verdadera transformación de nuestra mente, ¿ok? Y así experimentemos la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios que Él tiene para nosotros, que es esa vida buena y abundante mientras estemos acá en la tierra. Entonces, no a los extremos, a menos que sea realmente algo que recibas de Dios de forma clara. Y cuando Dios nos lleva a hacer ayunos prolongados o ayunos totales, Él lo hace de forma clara y específica, sin dejar sombra de duda, se manifiesta en lo sobrenatural y nos habla en detalle, porque Dios es el primero en cuidarnos. Él es el primero, el que tiene celo por nuestra vida. Él no dio a su Hijo en vano para que nosotros vayamos a perecer. Amén. Entonces, mucho cuidado con eso. Y entonces vamos al segundo tipo de ayuno, que es el ayuno con agua. Ese tipo de ayuno que es más común, en el que vos simplemente no consumís nada sólido durante... me perdí, espera que me perdí acá. Ok, donde vos no consumís nada, sino que bebés agua. Jesús practicó probablemente este ayuno durante sus 40 días en el desierto, antes de comenzar su ministerio. Esto está en Mateos 4, versículo 1 y 2. Muchos estudiosos hablan, hay como una discusión, porque no está en detalle, y realmente nosotros no tenemos los originales, no tenemos, bueno, acceso podemos tener, pero la interpretación en las traducciones y todo, no se sabe a ciencia cierta. Se cree que Jesús no lo hizo totalmente ese ayuno de 40 días, pero hay varias personas que interpretaron como que fuera de 40 días, fuera total el ayuno de Jesús. Entonces lo hicieron total también pagando precios muy altos, y el Señor ha guardado sus vidas. Pero es muy importante, porque otras personas también tuvieron problemas de salud. Es muy importante, lo vuelvo a decir lo que dije hace un ratito, que lo hagas bajo la dirección de Dios y que te encargues de no tener sombra de duda de aquello que Dios te manifestó, que Dios te reveló, porque Dios no es Dios de confusión, y Él no te va a llevar a que tengas un problema serio de salud por estar buscando glorificar su nombre a través de tu sacrificio. Amén. Entonces, los 40 días de ayuno de Jesús, nosotros entendemos que Él los hizo solo con agua. El ayuno con agua puede ser practicado por periodos de tiempo un poco más largos que el ayuno total. Cuando el ayuno dura más de 3 días, es bueno también beber otro tipo de líquidos para que el cuerpo no entre en shock, porque sucede toda una reacción química en nuestro cuerpo al no recibir lo que el cuerpo está acostumbrado. ¿Ok?
Entonces podrían ser limonadas o otros tipos de jugos de fruta, o inclusive de legumbres, de verduras, ahora que se usan mucho esos jugos detox mezclados con verduras, podemos estar también consumiendo ese tipo de jugos, que van a ayudar a mantener la salud durante el ayuno más prolongado. Amén. El ayuno entonces parcial o ayuno que cuando vos eliminás apenas algunos alimentos de tu dieta. ¿Ok? Estos son los tres tipos de ayunos principales: el total, el ayuno con agua y el ayuno parcial. Entonces, el parcial es cuando vos restringieras algunas cosas, como por ejemplo hizo Daniel. Vas a fijarte que en el libro de Daniel, él hizo eso durante 21 días, ¿ok? 3 semanas antes de recibir una visión sobre el futuro, y eso está registrado en el libro de Daniel capítulo 3, en los versículos 2 y 3. El ayuno parcial puede durar algunas semanas sin daños a la salud. Así que es muy bueno que vos puedas estar siempre, siempre, siempre. Yo repito esto porque es lo más importante, porque en la realidad el objetivo del ayuno es acercarnos más a Dios. Entonces es imprescindible que nosotros hagamos, o cuando vayamos a elegir un ayuno, que sea bajo la dirección de Dios, que vos tengas la satisfacción, la convicción de saber que ese es el ayuno que Dios quiere que hagas en este tiempo que Él te está llamando a que vivas ese ayuno, ¿ok? Entonces, el ayuno, en el ayuno parcial, vos elegís qué tipo de alimentos vas a consumir durante ese periodo de tiempo que va a durar el ayuno. Normalmente es comida, lo que restringimos es comida de placer, digamos, por ejemplo, los dulces, los banquetes que llamaba Daniel, eran los banquetes que servían para el rey, y había todo tipo de delicias, como se relata, ¿no? Entonces, la idea es que vos busques, ahí por ejemplo se habla de que su alimentación fue a base de verduras y legumbres, ¿no es cierto? Por eso muchos quitan la carne, que hablemos, de más está aclarar que la delicia que trae al paladar la carne, ¿no es cierto? Y cómo nos fortalece. Entonces, puede ser que quites la carne, puede ser que quites las tortas, los alimentos más elaborados. Eso es algo que vos necesitas determinar antes de iniciar el ayuno, porque yo te puedo asegurar que no importa tanto qué es lo que a qué vas a renunciar, sino que lo sostengas del inicio al final del ayuno, porque tenés que saber que el enemigo anda en alrededor nuestro, y el único objetivo que él tiene es que vos rompas aquello que pactuaste con el Señor, aquello que estableciste como sacrificio al Señor para acercarte al Señor, o aquello que peor todavía, que Dios mismo ya te estableció o ya te orientó a hacer, y Él va a buscar que vos lo rompas, que vos no puedas cumplir con ese compromiso, para que estés en falta con el Señor, para trabajar torturándote a través de la culpa, trayendo desánimo, trayendo tristeza, porque a nosotros, cuando queremos agradar a Dios, cuando conocemos a Dios, nuestro deseo mayor es agradarle y poder acercarnos a Él. Entonces, cuando no podemos cumplir algo que establecimos con el Señor, eso nos trae pesar. Y el pesar tiene un efecto en el ánimo, trae desánimo, y ese desánimo nos debilita justamente. La alegría del Espíritu es lo que nos fortalece. La alegría está comprobado también científicamente. Quiero traer mucho lo que comprueba la ciencia para que veas que Dios es perfecto. Él que nos hizo, que es el que hizo todas las ciencias. Hay gente que piensa que Dios no va con la ciencia, pero Él nos dio inteligencia para desarrollar las ciencias como ningún otro ser vivo, y fue uno de los condicionales de este privilegio de haber sido la obra prima de la creación. Dios nos dio la condición de ser semejantes a Él.
Y eso también es en la capacidad de evolución, de desarrollo, de crecimiento, de creatividad. Nosotros no somos creadores, pero somos creativos. Entonces, de todo lo que Él ya nos dio en esta tierra, nosotros somos capaces de crear cosas nuevas. Entonces, es muy importante que vos entiendas que la ciencia va de la mano del Señor. Amén. Y Dios no iba a hacer algo que te dañe, que nos dañe. Todo lo que hizo fue para nuestro beneficio, para que nosotros podamos usufruir, que podamos disfrutar de todo lo que Él nos dio y poder fluir en esa creación. Amén. Entonces, el ayuno parcial, entonces vos lo elegís o lo hacés debajo de la orientación de Dios, pero es muy importante que respetes lo que estableces, que lo dejes escrito, que lo vayas acompañando cada día del ayuno para recordarte qué era lo que estableciste, para ir manteniendo esa línea de sacrificio y no estar rompiendo el ayuno. Amén. Si sucede la infelicidad de romperlo, yo en algunas ocasiones simplemente me arrepentía, le pedía perdón y lo retomaba hasta terminarlo. Pero a veces me quedaba con esa sensación de haberlo hecho mal justamente por haber tenido ese desliz, un momento de distracción, alguien me convidó un dulce y después me quería morir de la culpa, entonces a veces directamente lo iniciaba de nuevo, ¿no? Lo iniciaba de nuevo y lo hacía bien, buscaba estar más atenta. Por eso la palabra nos orienta a estar atentos, vigilantes y en constante oración. La vida de oración es fundamental para que puedas tener éxito en cualquier ayuno que te propongas hacer. Entonces, ahora vamos al punto 4, que son otros tipos de ayuno. ¿Ok? Sí, me faltó esta última parte del punto 3, que es el ayuno parcial, donde había aclarado acá que si tenés algún problema de salud, ah, es mucho más seguro el ayuno parcial que el ayuno total, principalmente para que empieces a ayunar, para que empieces a establecer esa vida de consagración, ¿ok? Y que lo puedas hacer también de forma paulatina, que puedas iniciar una vez por mes, después vayas a hacerlo cada 15 días, que empieces con 12 horas de ayuno, que puedas estar después llevándolo a hacerlo de repente todos los domingos antes de ir a la iglesia, para ya poder ir en consagración, más conectado con el Espíritu de Dios y ya más predispuesto a recibir la palabra y a estar atento a todo lo que sucede durante la reunión. Entonces ahora sí, vamos a los otros tipos de ayuno y que también están registrados en la Biblia, ¿ok? La Biblia también habla de ayunos de otros tipos de cosas que no son alimentos. En su ayuno parcial, Daniel también no usó perfume, por ejemplo. Vas a ver que está registrado en 2 Corintios capítulo 7, versículo 5. Habla de la posibilidad de perdón, en eso, por un lado lo del perfume con Daniel, y en 2 Corintios capítulo 7 versículo 5 habla de la posibilidad de un matrimonio abstenerse de las relaciones sexuales y dedicar ese tiempo de abstención a la oración durante ese tiempo que ellos establecieron. Es importante, muy importante, que cuando establecen ese tipo de ayunos, de por ejemplo no tener relaciones sexuales, hay un registro también de que eso podría ser una práctica de los soldados cuando estaban en periodos de guerra, de ellos no estar teniendo relaciones sexuales con sus mujeres, entonces se mantenían en lugares separados y si por acaso alguno tenía que volver al campamento o al lugar donde habitaba su familia, ellos dormían en cuartos separados. Vas a ver el pasaje cuando este siervo de David vuelve al palacio y David le dice que vaya, queriendo tapar el error que él había cometido de estar con su esposa, le dice que vaya a tener relaciones con su esposa, que pasara la noche con su esposa antes de volver a salir
a campo de batalla, y él le dice que no, que no podía hacer eso. Era como un pacto entre los soldados, ¿no? Que todos se restringían, porque inclusive la actividad sexual tiene esa cuestión de traer un cansancio físico, y ellos se cuidaban en extremo para estar con todo concentrados en la batalla y poder rendir al máximo en la batalla, ¿ok? Entonces, pero lo más importante cuando vos y yo hoy, en tiempos de guerra espiritual, separamos para estar haciendo ese tipo de ayunos, que lo hagamos en acuerdo. Es muy importante que haya acuerdo, acuerdo con tu pareja, que lo hagan juntos. Ese tipo de ayuno es muy importante que lo hagan juntos, ¿ok? Si no, puede traerte problemas serísimos, serísimos en el matrimonio, serísimos en la pareja. Principalmente, ni hablar cuando la pareja no es convertida, ¿no? Hubo algunas personas que hicieron ese tipo de ayuno buscando consagrarse para que la pareja recibiera esa consagración, ya que son uno solo en Cristo. El tema es que si tu pareja no conoce a Cristo, no entiende las cosas espirituales, el enemigo va a aprovechar esa brecha para meterle en la cabeza que no estás queriendo estar con él o con ella porque estás con otro. Entonces, hubo muchas situaciones donde las parejas reaccionaron terriblemente, y en vez de ser de bendición, ese tipo de ayunos terminaron siendo de gran maldición para destruir parejas, para destruir matrimonios. Así que yo te recomiendo que ese tipo de ayunos lo hagas solamente en acuerdo con tu pareja. Amén. En ayunos de otras cosas, vos podés abstenerte de cualquier actividad o hábito para tener un tiempo más para estar a solas con el Señor, para estar enfocado en las cosas del reino, para estar de repente estudiando, meditando en la palabra, de repente una actividad, un paseo, una actividad física, un tiempo de deporte, o inclusive un tiempo de ocio, ¿no? De ocio, que vos lo retires de tu cotidiano para, por ejemplo, esa semana no ver las series de Netflix, vamos a suponer, para esa semana no estar dediando en el celular, hacer un ayuno de ese celular. Yo tuve esa experiencia de hacer 3 ayunos de celular, pero fue específico porque yo vi que me percibí que estaba quedando viciada con todo el tiempo el primer ayuno que hice fue porque me asusté cuando percibí que lo último que había en mi mano en el último instante antes de dormir ya no era mi Biblia, era el celular, y lo primero que agarraba cuando me levantaba, cuando no me dormía con el celular en la mano, era el celular. Ya no era más la Biblia, ya no era más ir a la presencia de Dios, ya no era más darle un beso a mi mamá, era el celular. Entonces dije, no, acá estoy teniendo un problema, estoy trayéndome un problema serio. El celular, este aparatito insignificante por el tamaño, está tomando un lugar en mi vida, una proporción, está tomando mi tiempo de una forma eh, que fue muy, muy astuta. Yo no me di cuenta. Entonces hice ayuno, empecé a estar más, le pedí a Dios que me diera esa atención, que me diera la capacidad de que yo usara el celular, y no que Él me tomara así como esclava. Así que empecé a prestar más atención, y después lo establecí ese ayuno 2 veces más cuando empecé, que estaba otra vez cayendo en ese vicio de estar utilizándolo demasiado, inclusive ya en la mesa, a la hora del almuerzo, dejar de tener contacto con la familia, dejar de tener diálogo. ¿Mm? Cuando estaba viviendo sola yo no me daba cuenta, pero ya cuando empecé a volver a convivir con la familia, eso fue muy chocante para mí, porque después de pasar años en la misión y volver a tener contacto con la familia, lo mínimo que yo esperaba de mí misma era estar más conectados con ellos, ¿no?
y de repente me encontraba que no solo yo, sino que todos en la mesa estábamos con el celular en la mano y ya ni siquiera nos mirábamos a los ojos. No había diálogo. ¿Eh? Entonces, qué importante es que vos sepas identificar qué es lo que vos estás necesitando ayunar hoy. Tal vez sea el celular, tal vez compartirte esto sea de parte de Dios para que vos puedas abrir tus ojos y percibir qué es lo que estás viviendo, cómo estás siendo sometida a esa esclavitud. Y también te animo a que veas el mensaje de la bruja sin piernas y sin brazos, que ahí fue cuando el Señor me, me reveló cómo fue diseñado esto por las tinieblas para que la humanidad volviera a ser esclava por entero, ¿no? Mundialmente hablando, sistematizado todo para que volviéramos a ser esclavos. Amén. Y esto obviamente entró en las iglesias, tomó también la vida del pueblo de Dios. No estamos exentos de esto, ¿eh? Son las estrategias que el enemigo tiene para a volvernos esclavos. Entonces, si tienes algún problema de salud que exige una dieta rígida, ese tipo de ayunos pueden ser una buena alternativa, ¿eh? Antes de llegar al ayuno total o al ayuno de agua solamente. El ayuno parcial es una muy buena alternativa para que vos puedas empezar a consagrarte y ¿por qué no? Desafiarte a vos mismo a estar presentando tu problema de salud delante de Dios y permitiéndote vivir lo sobrenatural. Amén. He vivido muchas curas físicas en medio de ayunos. Entonces te desafío a que vos desafíes tu propia fe, te permitas creer y vivir así lo sobrenatural. Por ejemplo, a ver, precisas igualmente tener cuidado para elegir bien algo que no interfiera en la vida de otras personas, como lo que habíamos dicho con respecto a las relaciones sexuales. Otro ejemplo podría ser, bueno, voy a hacer ayuno de televisión, voy a hacer ayuno de televisión en casa, ¿no? Entonces, prohibís que se prenda la televisión y afectás de forma negativa al resto de la familia. Entonces es muy importante que lo que establezcas como ayuno, si no lo vas a hacer en común acuerdo con tu familia, que sea algo que te afecte directamente a vos y que no afecte a nadie más. ¿Ok? A ver, por ejemplo, en el caso de relaciones, bueno, como dijimos, en relaciones sexuales y en el ayuno de ese tipo de elementos que compartís con tu familia. Este tipo de ayunos precisa ser con el consentimiento de los que puedan ser afectados. Vos precisás juntar este tipo de ayunos en un ayuno de alimentos y entender que es necesario que hagas tanto de parte de Dios como de parte de tus médicos, que siempre lo hagas con mucho cuidado. No existen reglas rígidas para los ayunos. Cuando decidís ayunar, elegí el tipo de ayuno más adecuado al tiempo que vos estás viviendo con Dios, o entonces entrando en un propósito de oración, pidiéndole a Dios que te revele cuál es el ayuno correcto que Él quiere que vos hagas en este tiempo en tu vida. ¿Ok? Esa es la forma más adecuada de entrar en un ayuno. Lo bueno es también que te adaptes para sacarle el máximo provecho a ese tiempo que estás con Dios, que se supone que es para acercarte a Dios. Entonces ahora lo que quiero compartirte es cómo haces para prepararte para ese ayuno, para cual sea el tipo de ayuno que vayas a hacer. Estas son las pautas fundamentales que necesitas tener en cuenta de cómo prepararte para un tiempo de consagración en ayuno. Amén. El ayuno es un acto de fe en Dios. Cuando ayunamos, colocamos a Dios por encima de nuestras necesidades físicas. El ayuno también es un tiempo para pocas distracciones, ¿ok?
para enfocarnos en Dios. Así que hay que eliminar todo tipo de distracciones. Por eso el ayuno está siempre conectado a la oración, que es conversar con Dios. Haga el ayuno, haga del ayuno un estilo de vida. Si vas a empezar, como habíamos dicho al principio, una vez por mes, para ir teniendo tiempo, inclusive la semana previa al ayuno, de entrar en oración y de ya estar pidiéndole a Dios que envíe sus ángeles para estar ayudando, auxiliándote, que te ayude a vencer las batallas que el enemigo va a levantar, porque él no va a querer que vos te consagres, porque él sabe que cuanto más cerca estamos de Dios, más blindaje recibimos de los cielos, más recibimos del poder de Dios para nuestra vida y más ese poder se manifiesta. El Espíritu Santo va tomando dominio de nuestro ser, va tomando su lugar de control de soberano, va tomando asumiendo el control de nuestra vida y al enemigo no le queda más que retroceder. Es mucho más fácil resistir al diablo a través de una vida de consagración, porque vos recibís de Dios lo que necesitas para destruir las obras del mal sobre tu vida. Amén. Entonces, haga el ayuno entonces un estilo de vida y porque él es saludable. La realidad es que es saludable. Hacer primero para crear intimidad, conducirlo más cerca de Dios y buscar conocer más a Dios cada vez. Estar sensible al mover de Dios y a la voluntad de Dios para tu vida. Y luego hacerlo conforme a la orientación de Dios. ¿Por qué en esta secuencia? Porque cuando nosotros llegamos a Cristo, vamos tomando la información, pero somos bebés espirituales. Entonces, como un bebé, por más que le expliques las cosas, solo las va a ir entendiendo en la medida que vaya creciendo y vaya vivenciando las cosas. Entonces, como un bebé espiritual, también sucede eso. Nuestro entendimiento es el de un bebé al respecto de las cosas espirituales. Entonces, va a ser difícil que podamos discernir la voluntad de Dios para nuestra vida al principio. Es como cuando yo le empiezo a hablarle a un bebé, el bebé va a ir, en la medida que tengamos contacto, va a ir entendiéndome y yo voy a ir entendiendo inclusive su balbuceo, voy a ir entendiendo sus señales, vamos a ir conectándonos. Entonces, pero el bebé no me entiende nada de lo que le digo. Va a ir comprendiéndolo con el tiempo y la convivencia, pero, y por la repetición. Entonces nosotros como bebés espirituales también pasamos por ese proceso. Aunque Dios se revele a tu vida, tal vez sea difícil vos entender la magnitud de esa revelación. Entonces es importante que ya, apenas tengas la información al respecto de los ayunos, que establezcas desde lo poco a lo mucho, que lo establezcas como un estilo de vida, pero de forma progresiva, sensata, coherente, que sea acorde a lo que estás viviendo. Si vos sos un bebé espiritual, ok, papá, yo quiero ayunar, quiero traer esto para mi vida, quiero conocerte más. Y como recién llego, entonces voy a empezar a ayunar una vez por mes. Date tiempo a crecer, date tiempo a experimentar, porque ayuno también es guerra. Como te dije, el enemigo va a tratar de hacer todo lo posible para que no lo realices. Entonces, tal vez un ayuno total te va a colocar en una situación de guerra a la cual no estás preparado. Nosotros tenemos la responsabilidad de preparar a los soldados antes de mandarlos a la guerra, enseñarles a luchar. Entonces, el ayuno progresivo te enseña a enfrentar esas batallas y a experimentarlas para que las vayas comprendiendo y aprendas a lidiar con ellas, para que de a poco vayas empoderándote y puedas ir enfrentando las próximas batallas. Amén. Entonces la idea es que vos vayas de forma progresiva, una vez por mes, hasta que sea una vez cada 15 días, una vez por semana, hasta que el Señor te lleve a un ayuno de 3 días. Del de 3 días puedas completar el de una semana, que puedas experimentar el ayuno de Daniel en algún momento, haciendo un ayuno de 21 días, hasta que puedas alcanzar
el de 40 días. Y aun cuando vos de repente tu iglesia está convocando, como nosotros lo estamos haciendo hoy, a que nos sumemos al ayuno de 40 días con el movimiento Argentina Oramos por Vos, y si vos estás en otro país, lo traigas también como lucha para tu nación, que lo hagas también de forma progresiva. Si este es tu primer ayuno de 40 días, hacelo de forma parcial, ¿ok? Si ya es tu segundo o tercer ayuno de 40 días, hace un sacrificio un poquito mayor. Si vos ya venís con muchos años de fe, como es mi caso, que ya tengo 23 años de fe, donde ya hice ayunos de 40 días más radicales, entonces yo ya puedo estar entrando, que de hecho mi ayuno de 40 días este año va a ser un poquito más radical que el del año pasado. ¿Ok? Yo propuse eso en mi corazón porque estoy buscando un momento de mayor intimidad con el Señor, de mayor revelación, de mayor discernimiento. Yo estoy buscando más de Dios, estoy buscando empoderarme como nunca antes lo busqué. Quiero más porque quiero ser más efectiva, porque Dios me llamó a estar enfocada en las cosas más grandes. Él me habló de querer abrir mi visión para entender lo que Él tiene para mí en este tiempo, pero yo vengo de una vida de consagración, de más de una década, ¿ok? Entonces, hoy me siento espiritualmente preparada, físicamente entrenada en una vida constante de ayuno y de consagración, y además tengo el aliciente de haber sido orientada, llamada por Dios para que en este tiempo, en este ayuno de 40 días, pueda estar presentando un sacrificio mucho mayor. Entonces, esa es mi orientación para vos. No sé si es tu primera vez, es tu primer ayuno de 40, si vas a estar dejando el ayuno de 40 para el año que viene, si vas a estar iniciando con un... Vos tenés que saber cómo está tu vida espiritual, vos tenés que estar atento a lo que convoca tu pastor. Acordate que la palabra habla de que la oveja escucha la voz de su pastor porque la conoce. Vos necesitas estar comprometido con tu iglesia, estar atento a lo que tu iglesia va recibiendo también como orientación de parte de Dios para que ella entre en consagración, en unidad, para que puedan alcanzar la unidad. Es muy importante que la iglesia pueda estar caminando juntas y estar consagrándose juntas cuando las convocatorias son para toda la iglesia, porque eso va a llevarlos como iglesia, como cuerpo de Cristo, a vivir, a alinearse bajo la voluntad de Dios para tu iglesia. Y esa unidad es determinante para que la victoria de tu iglesia en tu barrio, en tu ciudad, sea un suceso, ¿ok? Así van a alcanzar caminar juntos bajo una sola visión, un solo espíritu y un solo pensamiento, que es lo que Dios quiere y lo que Él estableció para que nosotros podamos alcanzar la unidad. Entonces, hacer ayuno individual o con otras personas, con otros hermanos, tiene todo ese contexto que vos necesitas tener en cuenta. Hacer ayuno y es algo entre vos y Dios, ¿ok? No sirve para nada mostrarlo a los demás, estar haciendo alarde de ese ayuno, no porque estoy ayunando, no es para mostrar a los demás, ¿ok? A menos que sea una convocatoria general en la iglesia, que sí nosotros vamos a estar animando a los demás, animando, no mostrando, ay, vos estás, yo estoy ayunando, entré en el ayuno que el pastor dijo, vos no, no, es para que estemos animándonos, dale, vamos a ayunar, va a ser bueno para todos nosotros, dale, si no puedes hacerlo total, hacerlo parcial, si no puedes, la idea es que nos animemos unos a otros como nos orienta la carta a los hebreos, anímense unos a otros, y más ahora que los tiempos son difíciles, ¿ok? Entonces, busquemos la aprobación de Dios, que eso es lo más importante. Te dejo Mateo 6, del 16 al 18 para que vos estés meditando al respecto de esta vida de ayuno. Y te recomiendo que estés orando, pidiéndole orientación a Dios para que ese tiempo pueda ser de máximo provecho para tu vida. Establecer cuánto tiempo va a durar el ayuno es fundamental. Que lo tengas registrado en un cuaderno, en un cuadro de planificación, que lo puedas inserir en tu planificación mensual para que puedas estar organizándote en la previa, durante y en el después.
¿ok? Porque hay gente que después del ayuno cae en altos atracones que traen un desajuste también físico y emocional, eso es horrible. Y después de haber vivido una consagración como esa, caer en ese desastre no es recomendable, no es edificante, trae angustia, también trae malos sentimientos y al final tanto sacrificio para que termines sintiéndote mal no tiene mucho sentido. Así que es muy importante que te acostumbres a ayunar, que empieces de un ayuno pequeño de 12 horas a otros mayores de forma paulatina y que decidas que no comer. Un ayuno total es corto, recordá eso, y un ayuno parcial puede ser más prolongado, pero es muy importante que sepas exactamente qué vas a hacer durante el ayuno. Por ejemplo, cuando vos estás trabajando, estableciste un tiempo de ayuno o el pastor lo llamó para estar ayudando, vamos a suponer, durante todo el mes de septiembre. Y vos no podés dejar de trabajar todo el mes de septiembre, pero sí podés elegir hacerlo parcial para que tu cuerpo sostenga el tipo de servicio que vas a estar ejecutando en tu trabajo. Organice bien tus horarios, cuánto tiempo vas a dedicarle a la oración, cuánto tiempo vas a estar en ayuno y cuáles son las ingestas que vas a tener cuando el ayuno es total. Si vas a restringir el ayuno o cuando el ayuno es parcial. Si vas a restringir el ayuno o la cena, si vas a estar dejando de almorzar. Vos tenés que establecer eso, todas las pautas de forma muy clara, ¿ok? Y para cerrar, organizar tu tiempo es muy importante, ¿ok? Hacer algunas ingestas leves antes para preparar tu cuerpo es muy importante, que ya vayas unos días antes, por lo menos 2 o 3 días antes, disminuyendo las cantidades de comida que vos acostumbrás a ingerir para que el impacto del ayuno no sea tan fuerte, principalmente en la primera semana, ¿ok? Comer mucho antes de empezar el ayuno podrá causar un gran shock en el sistema. Evitar también mucho azúcar y cafeína es fundamental. Decidir cuál es el objetivo de un ayuno. Eso es necesario que cuando vos estableces el ayuno ya dejes bien establecido. Nosotros en Valle lo que hacemos en nuestra iglesia es la semana previa ya estar conectándonos con los líderes para saber cuáles van a ser los motivos del ayuno. ¿Ok? Es muy importante que vos tengas propósito bien claro en el ayuno para estar orando durante todo el ayuno de forma específica e intencional. ¿Cuáles son los motivos de oración? Para que vos puedas también registrar las respuestas de Dios y que puedas estar presentándote durante ese periodo de ayuno en cada tiempo de oración con arrepentimiento, con súplicas, buscando el quebrantamiento en la presencia de Dios, buscando humillarte en la presencia de Dios, entendiendo que estás presentándote delante del Altísimo y que estás pidiéndole que Él te revele su gloria. Amén. Si vos vas a presentar causas de otras personas, es muy importante que ya las dejes anotadas para estar intercediendo durante el periodo de ayuno de forma organizada, comprometida, responsable. Pon el nombre y la causa, si es por liberación, si es por salud, si es por restauración, si es por volver a la presencia de Dios a alguien que se alejó. Que sea muy claro, que sean claros los pedidos de oración, ¿ok? ¿Qué es lo que vas a hacer entonces en el periodo de ayuno, ahora con respecto a lo físico? Tomar agua con frecuencia si el ayuno es de agua, aumenta esa ingesta, no hagas ningún ayuno muy largo sin agua, acordate de eso. Si estás sintiéndote tonto, si empezás a sentir tonturas al hacer el movimientos, entonces trata de disminuir tu esfuerzo físico, trata de vigilar en eso, saca cualquier tipo de actividad física durante el periodo de ayuno, ¿ok?
mucha vigilancia, tratar de no hacer esfuerzos físicos fuertes, no da para entrenar físicamente, hacer un entrenamiento físico durante el periodo de ayuno, no da, ¿ok? Evite situaciones donde hay mucha tentación, como las fiestas, y si no tenés, porque de repente es un evento muy importante, el casamiento de tu hermano, tratar de evitar la mesa de comidas, aprovechar, tratar de disimular, porque a veces queda feo también, o las personas lo ven como mal gusto. En la propia palabra Jesús habla de que cuando están con el novio es motivo de fiesta y no de sacrificio, no de luto. Entonces los discípulos de él no ayunaban, ¿no? Así que es muy importante que si te toca durante el periodo de ayuno algún tipo de evento como ese, que trates de buscar distraer de la conexión de la comida. Entonces, aprovecha para charlar con toda la gente que no ves hace tiempo, con todos los parientes que se encuentran solo en los casamientos, para estar visitando de mesa en mesa, para estar moviéndote, para estar huyendo de la tentación. Amén. Cuando el Señor habla de la tentación, habla de huir. Así que trata de evitar esos momentos. Ándate a jugar con los niños. Siempre hay lugares para los niños. Andá ya a mirar a los chicos. Aprovecha entonces el tiempo que usabas para tus ingestas, el almuerzo, el desayuno, la cena, el que estás sacando eh, de comer, ¿no? De alimentar tu cuerpo, entonces aprovechalo para alimentar tu espíritu, que no sea pasarlo simplemente o huyendo de ese, separarte en ese tiempo donde estarías invirtiéndolo en comer, sepáralo para que estés alimentando tu espíritu, ¿ok? Entonces, ándate a tu cuarto, busca un lugar de refugio donde vos puedas estar comiendo el alimento que es la palabra, que puedas estar haciendo un buen estudio bíblico, que puedas estar conectándote con el Señor, en el nombre de Jesús. Y si te toca, por ejemplo, como mamá, tienes que estar alimentando a los chicos en horario, entonces trata de hacerlo al lado de la Biblia para que no te olvides, para que no vayas a caer en la tentación. Poner el plato delante de la Biblia, hacer cosas que te mantengan alerta para que vos solamente le des, principalmente cuando son nenes chicos, porque un nene más grande vos le haces la comida, le dejas el plato y podés irte al cuarto. Pero cuando son chiquitos que dependen de vos, hace ese tipo de cosas para que te ayuden a mantenerte alerta y conectada con lo que estás haciendo y no vayas a caer en tentación. Pensá, meditá en las cosas de Dios. ¿eh? Te voy a dejar la referencia del Salmo 119, que es un salmo bastante largo, pero específicamente el versículo 97. Orá por los motivos que decidiste colocar en este ayuno constantemente en esos periodos de oración, constantemente, que el tiempo que vos separás para estudiar la palabra esté junto de ese periodo de oración, pero que tu oración durante el periodo del ayuno, cuando es parcial, sea constante. Si puedes hacer como hizo Daniel, de mañana, de tarde y de noche, te va a ayudar a estar mucho más conectada con el propósito del ayuno. Conectado. Pase algún tiempo en silencio con Dios, eso es fundamental. Un tiempo en silencio. Hay momentos, y ahí vos podés poner una alabanza para que el ambiente sea propicio, para cambiar la atmósfera. Puede ser un instrumental, no necesariamente cantado, porque la idea es que estés en silencio con el Señor, de frente a una ventana, mirando al cielo, cosas que te ayuden a conectarte con Él. ¿Ok? La idea es que te separes ese tiempo simplemente para conectarte con el Espíritu de Dios. Puedes cerrar los ojos, sentarte, tratar de no hacerlo acostado porque probablemente con la fatiga de la falta de alimento y todo te quedes dormido y desperdices ese tiempo que habías predispuesto para estar en silencio con el Señor. La idea es que vayas buscando oír a Dios, que busques sensibilizar tus oídos. Sí, nosotros podemos oír a Dios de forma audible, pero a veces Él habla mandándonos una palabra en la mente, dándonos una visión. Él tiene muchas formas de manifestarte. Permitite vivir lo sobrenatural en la presencia de Dios. Entonces, obedezca las orientaciones de Dios, principalmente si vos recibiste pautas de parte de Dios,
como me pasa a mí en esta ocasión, que vos puedas estar conectadísimo con eso y respetando esas pautas durante el ayuno. No continúes si ves que este ayuno está haciéndote mal, que no lo estás soportando, que está pasando tus límites. Si sentís que Dios mismo te está haciendo entender que no está siendo bueno, ¿ok? Que la batalla está más allá de lo que podés soportar, no lo sigas solamente para cumplir la meta. Es muy importante que estemos atentos durante el ayuno a lo que el Espíritu de Dios nos va orientando también. Entonces, conexión con Él todos los días. Padre, estoy haciendo lo que vos querés. Señor, esta es la forma que vos querés que yo lleve el ayuno. Diálogo constante con el Señor. Él puede hablarte, responderte inclusive en sueños. Detén este ayuno, ¿ok? Y si vos recibís esa orientación de parte de Dios, simplemente obedecelo. Tal vez Él te llevara a hacer ese sacrificio para ver si estás dispuesto a obedecer en todo tiempo, aun cuando creemos que Dios no está ahí, para decirnos, no, para, dejar de ayunar. Esto no es lo que quiero, solo quería ver si lo hacías. Dios se manifiesta en la vida de cada uno como Él quiere. Él es una persona, está vivo y vive en nosotros. Viví el privilegio de ser un hijo de Dios, de ser morada del Altísimo. Quiero cerrar con una oración. Padre amado, en el nombre de Jesús, en este momento quiero alabarte, bendecirte y exaltarte y agradecerte por esta oportunidad que tengo de compartir con mis hermanos este aprendizaje sobre el ayuno que yo recibí, Señor, de parte tuya. Voy a dejar ahí algunos links de algunos pastores que me ministraron para aprender sobre el ayuno también. Algunos versículos para que vos puedas seguir creciendo. Quiero alabarte y bendecirte, Señor, porque tú estás en todo con nosotros. Porque no se trata de nosotros, se trata de ti. Nosotros queremos realmente conocerte. Permíteles, Señor, a tus hijos, como me permitiste a mí, conocerte más y poder ser más sensible a tu voz, a tu mover, a tu voluntad para mi vida. Que se haga tu voluntad en nuestra vida ahora y siempre, para que podamos ser uno con Cristo, uno contigo, que podamos ser uno solo, porque el reino es uno solo. Que no haya división de iglesias, de placas, de carteles. Oh Señor, sé tú vivo en nuestra vida para que podamos vivir en ti. En el nombre poderoso de Jesús recibe toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza es para ti. Nosotros te agradecemos por este privilegio de ser llamados hijos de Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima transmisión. Acordate de suscribirte si no estás todavía inscrito en mi canal y que puedas compartir también para alguien que pueda necesitar aprender un poquito más sobre la vida de consagración y dejarnos tu like. Sabes que todo eso nos ayuda a que el canal se haga más conocido y podamos llegar a más personas. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.